Muy bien, el siguiente tema que vamos a ver de manera virtual, ya sea el último, el día de hoy es el tema de sangrado de tubo digestivo. ¿Sí? Eh, este tema nos habla principalmente de una patología que también puede ser común en el ambiente prehospitalario. Se debe prácticamente a una pérdida de sangre originada en cualquier segmento del tubo, que esto puede ser desde el esófago hasta el ano. Esto puede ser ocasionado por una lesión que rompe la continuidad de la mucosa del aparato digestivo. En el caso de la epidemiología del sangrado de tubo digestivo, en la vía alta suele ser más común que la vía inferior, teniendo una incidencia de 100 a 150 casos por 100.000 habitantes, donde al año puede haber de 36 a 100 ingresos por 100.000 habitantes y también su tasa de mortalidad suele ser baja. La mortalidad en el caso de la hemorragia digestiva baja varía del 3.5 al 7% en el caso de Estados Unidos, en comparación con la hemorragia de tubo digestivo alto, que es de 3.6% de manera correspondiente. Ahora, ¿cómo se clasifica el sangrado de tubo digestivo alto? Este se clasifica dependiendo de su topografía. Recuerden que puede ser sangrado de tubo digestivo alto o hemorragia de tubo digestivo alto, hemorragia de tubo digestivo bajo o de origen indeterminado. ¿Cómo podemos saber a partir de dónde se determina que si es alto o si es bajo? ¿Se acuerdan? Eso lo vieron en la clase de anatomía del sistema digestivo. A partir de dónde, de acuerdo a la anatomía quirúrgica, se considera sistema digestivo alto o sistema digestivo bajo. ¿Alguien que haya acudido a alguna de esas clases de anatomía o que le haya dado la curiosidad algún día de su vida? O al menos digan, no, profe, no me lo sé. No, profe, yo no me lo sé. Bueno, la anatomía quirúrgica establece una división. Esta puede ser un poquito virtual, pero realmente de manera anatómica es, imaginemos esta imagen, ¿no? Tenemos aquí en la pantalla. Aquí en esta sección tenemos el estómago, ¿sí? Bueno, el estómago, pues. Viene aquí el duodeno, ¿sí? En sus porciones descendente, transverso, ¿sí? Y cuando se viene a lo que ves la flexura del duodeno y comienza el yeyuno, ¿sí? Hay un ligamento que se llama ligamento de Treitz. Este ligamento suspensorio que permite esta flexión en la parte distal del duodeno es lo que anatómicamente hace la división entre el sangrado de tubo digestivo alto, o bueno, la porción anatómica digestiva alta y la porción anatómica digestiva baja. ¿Sí? Para que quede un poquito más claro. Entonces, por obvias razones, en la topografía, cuando hablamos de un sangrado de tubo digestivo alto, es todo aquello que se encuentre del ligamento de Treitz hacia arriba, o sea, del duodeno hacia arriba. Y en tubo digestivo bajo, del yeyuno, el ilion, colon, ¿sí? Hasta el ano. Dependiendo su magnitud, también puede estar asociado por la cantidad de sangre que puede ser leve, menos del 10% del volumen circundante, moderado del 10 al 20% del volumen circundante y severo más del 20% del volumen circundante. Por curso clínico puede ser un episodio agudo, como por ejemplo una perforación, una ruptura de alguna varice esofágica, o crónico, como también una úlcera gástrica, o enfermedad inflamatoria intestinal, o de origen ya sea varicial. En el caso del sangrado de tubo digestivo alto se clasifican varicial por origen venoso o no varicial por origen arterial, o también cuando hay una perforación de algún órgano. Cuando realizamos una anamnesis del sangrado debemos de clasificarlo dependiendo de su manifestación. La hematemesis, recuerden que prácticamente hablamos de una evacuación del contenido gástrico, ¿sí? Es una sangre roja acompañada de un vómito. Al menos puede haber también secreciones digestivas, pero esto puede variar. Varía en su color, puede ser desde un rojo brillante, un rojo oscuro, marrón o negro, que estamos hablando ya prácticamente de lo que es la melena, pero la melena es cuando evacúa por abajo, ¿sí?
Obviamente que la hematemesis, si nosotros hacemos un diferencial con la hemoptisis y con la epístaxis, la cantidad de sangre que se evacúa en un vómito es mayor, ¿sí? Al igual que con la violencia con la que sale. Por ejemplo, en el caso de la hemoptisis, la sangre que sale pues va acompañada de tos. En el caso de una hematemesis, pues va acompañada de vómito. La melena nos habla ya de un proceso donde hay una digestión ya de la sangre, ¿sí? Y esto nos hace sospechar de un sangrado de tubo digestivo alto, porque ya hay ya se digirió las bilirrubinas y obtuvieron ese color de color negro. También los coágulos se sedimentan y forman este aspecto de pozos de café. La hematoquesia son deposiciones o evacuaciones de heces acompañadas de sangre fresca. Pueden estar o no mezcladas con la misma. Suelen proceder de lesiones distales al ángulo de Treitz, pero también de sangrado de tubo digestivo alto, donde en algunos casos el sangrado es tan activo y tan abundante que no pasa mucho tiempo en el intestino porque la sangre genera una especie de irritación o inflamación en el tubo digestivo y este hace que los movimientos peristálticos sean más acelerados, generando una evacuación más rápida. La rectorragia son prácticamente emisiones de sangre roja en el recto de origen distal del intestino y generalmente cuando la persona se limpia, ¿sí?, que va al baño y se limpia, el papel suele estar manchado de sangre de color rojo brillante. Y en el último caso de la sangre oculta en S, esta es un sangrado microscópico. Se observa prácticamente con la prueba de guayaco, que es a la popó le agregan unas gotitas de agua oxigenada y empieza a hacer burbuja, ¿sí? Eso puede ser una prueba, si no es que lo hacen en el laboratorio. Y el paciente pues puede estar relacionado con cansancio, palidez, ferropenia, anemia, o sea, pacientes que tienen gastritis erosiva de manera crónica con pérdidas muy leves de sangre. Tenemos aquí, por ejemplo, lo que es la imagen de melena. Vemos esta evacuación negruzca con estos coágulos que se ven como si fueran pocitos de café. La diferencia entre una melena, vean, es una sangre, una evacuación completamente marrón, parduzca. En cambio, con la hematoquesia vemos con trazas, ¿sí?, o líneas de sangrado. Y en el caso de la rectorragia, pues el paciente cuando evacúa, podemos ver estos coágulos de sangre o a veces es pura sangre fresca. Ahora, cuando se trata de una hemorragia de tubo digestivo alto, dijimos que hacemos referencia a cualquier sangrado que ocurra del ángulo de Treitz superior. Suele manifestar primero con hematemesis o melena. La hematoquesia hace referencia a sangrados que tienen menos de 5 horas o cantidad de sangre de menos de 5 horas en el intestino. En cambio, la melena puede tener más de 20 horas. Cuando el sangrado es mayor a 1 litro en el tubo digestivo, el tránsito intestinal suele ser menor a 1 hora, acelerado como les comentaba, y podemos ver una hematoquesia. La terapia aquí, o en este caso, para poder hacer el diagnóstico, se realiza un estudio de imagen llamado endoscopía, donde insertamos una cánula larga que contiene una cámara en el punto distal con un foco, y este nos puede servir para saber la causa. Las principales causas de una hemorragia de tubo digestivo alto son la úlcera duodenal, úlcera gástrica, varices esofágica, Mallory Weiss y gastritis erosiva. Las menos frecuentes son neoplasias, esofagitis, lesión de Delafox, ectasia vascular, gastropatía hipertensiva portal, ectasia vascular antral, que es el watermelon stomach o el estómago en forma de sandía, las varices gástricas y las poco frecuentes fístula arterioentérica, hemofilia, muscus pancreaticus, úlcera esofágica, duodenitis, erosiva, enfermedad inflamatoria intestinal, que puede ser la enfermedad de Crohn o Cushing, y las lesiones no identificadas. Aquí tenemos, por ejemplo, unas imágenes endoscópicas, ¿sí? Esto viene siendo el esófago, y aquí visualizamos primero lo que viene siendo estómago, una úlcera péptica con un vaso visible donde existe una microhemorragia.
y la hemorragia suele ser, aquí en este caso, visible. Con el endoscopio, aparte de visualizar, también nos puede servir como terapia, sí, aparte de diagnóstico, también como terapia, ya que podemos utilizar aquí en este caso clips, como vemos aquí en esta imagen, o también fulgurante, o sea, queman prácticamente el tejido hasta que pues deja de sangrar. Aquí tenemos, en el caso de la imagen C, una hemorragia activa en jet. O sea, hablamos de una varice esofágica que se rompió y prácticamente vemos cómo drena directamente hacia el esófago. Y la imagen de una gastropatía leve, vemos aquí el patrón en mosaico, vemos aquí esos pequeños puntitos rojos que nos habla de pequeños sangrados. En el caso del sangrado de tubo digestivo, generalmente se va a manifestar con, perdón, sangrado de tubo digestivo bajo. Se va a manifestar con hematoquesia, acompañada con un frecuente dolor abdominal de tipo cólico y en ocasiones tenesmo rectal. Las causas frecuentes de sangrado de tubo digestivo bajo suelen ser enfermedades inflamatorias, divertículos perforados, colitis ulcerosa, complicaciones en alguna técnica invasiva, angiodisplasia, enfermedad de Crohn, varices colónicas, enfermedad de Delafoy, colitis isquémica, enteropatía hipertensiva portal, pólipos, colitis por radiación, úlcera rectal, neoplasias o cáncer en recto o en colon, colitis infecciosa, invaginación, patología no rectal, que la vamos a describir más adelante en el caso de las hemorroides, las fístulas y fisuras, colitis por antibiótico. Aquí a las personas que les gusta con mucho gana tomar antibiótico por cualquier cosa, los antibióticos generan un proceso inflamatorio que aparte de generar diarrea, también pueden generar sangrados. Y la endometriosis. Las causas comunes las hablamos anatómicas, vasculares, infecciosas, neoplasias y inflamatorias. En el caso de la patología no rectal, hablamos de lo que son los sangrados hemorroidales, que suelen ser los más frecuentes en el caso del sangrado por el recto. Este tipo de sangrado suele ser limitado, también puede tener un tratamiento endoscópico por colonoscopía o quirúrgico. Existen dos tipos de hemorroides, ¿sí? Las hemorroides internas y las hemorroides externas. Que las externas se pueden trombosar y generar entonces hemorragias o fistulizar. Y en el caso de las hemorroides internas, que se clasifican en 4 grados, grado 1 y grado 2 se pueden reducir por sí solas. Grado 3 requiere de una reducción manual. O sea, el paciente al momento de sentarse y defecar, ¡pum!, brota la bolita, pero con el dedo la podemos volver a meter. Y en el grado 4 ya no se pueden reintegrar, ya no son reducibles y por lo tanto se corre el riesgo inclusive de prolapso. Recordar que las hemorroides vienen de lo que viene siendo el tejido a nivel de la línea dentada, se prolapsa o se cae, se dilata lo que viene siendo el plexo hemorroidal, que el plexo hemorroidal es anatómicamente normal. Todos tenemos este plexo, pero bajo ciertas patologías como el estreñimiento, el estar mucho tiempo de pie, entre algunas otras cosas que están asociadas a las mismas, pueden ocurrir lo que es las hemorroides. El sangrado hemorroidal generalmente lo vamos a ver con hematoquesia, en algunos casos se ven las trazas y en otros cuando el paciente se limpia, el papel suele mancharse con sangre o inclusive preguntarle, ¿la ropa interior la mancha? ¿Sí? Porque si es así nos habla de un sangrado ya prácticamente inferior. La otra patología que podemos tener en el caso de las hemorroides son las trombosis. En algunos de estos casos ocurren procesos isquémicos en el cual pueden perforar y presenciar sangrados. El tratamiento de las hemorroides grado 1 y grado 2 se tratan de manera conservadora, higiénico-dietética, tratamiento farmacológico con venotensores. Y en el caso del grado 3 y 4, este ya es un abordaje quirúrgico, o sea, se tienen que operar. La otra patología que comentábamos son las fístulas. Las fístulas son ya las complicaciones de una fisura o de abscesos drenados. Las fístulas generan una comunicación del medio externo con el medio interno y esto puede ser dependiendo su situación anatómica,
a la altura de la línea dentada o puede ser internas también. Y en el caso de las fisuras, aquí tenemos, por ejemplo, esta imagen donde se está insertando una varilla para poder saber hasta dónde llega la tunelización de la fístula, pero aquí abajo tenemos una fisura. Entonces tenemos un paciente con una doble patología, una presencia de una fístula anorrectal y una presencia de una fisura, que en el caso de la fisura puede ser por desgarro directo de la piel. En el caso de los hallazgos propios de los sangrados de tubo digestivo, se clasifican por la clasificación de Forrest, dependiendo en este caso la hemorragia en las situaciones de sangrado de tubo digestivo alto por varices, ¿sí? El hallazgo es endoscópico, a chorro, babeante, no sangrante, coágulo adherente, marcha pigmentada o no hay estigma. En el caso de la reincidencia de sangrados por perforación de varices, tenemos la escala de Straight, donde si hay pacientes con una taquicardia, presión arterial sistólica menor de 100, síncope, abdomen no doloroso, sangrado en las primeras 4 horas de hospitalización, presencia de 2 o más comorbilidades, el paciente puede tener desde un riesgo bajo hasta un riesgo alto de volver a sangrar. Y en el caso de la hemorragia de tubo digestivo bajo, pues hay que asociarlo dependiendo a la patología, que bueno, esto ya lo vimos en el video que le subí de enfermedades de tubo digestivo, ¿sí? Y dependiendo pues su complicación, si el paciente requiere entonces un tratamiento, va a estar basado en sus necesidades. Por ejemplo, en el caso del sangrado de tubo digestivo alto, se sugiere, y sobre todo si es gástrico, utilizar inhibidores de la bomba de protones, como lo puede ser el omeprazol. Va a bolos, 80 miligramos intravenoso con infusiones de 8 miligramos por hora. O también puede ser, si no está activo el sangrado o si es mínimo, pues tomarlo, ¿no? Que son los 80 miligramos y poco a poco se va a ir disminuyendo. También podemos utilizar algunos medicamentos que ayudan para el proceso de cicatrizado, que van desde los antiácidos, el sucralfato y el sulfato de bismuto. El sucralfato nos ayuda también para estabilizar la acidez estomacal y para recuperar la repitelización en el caso de sangrados. En el caso que el paciente pues tenga de manera en su exploración en el ABC, ¿verdad? En la exploración secundaria, datos de alteración hemodinámica, pues se tiene que recuperar con soluciones cristaloides. Se le puede también infundir derivados de la sangre, pero pues solamente como comenta, cuando la hemoglobina se encuentre menos de 7 gramos sobre decilitro. Y nuestro objetivo es que llegue a 8 y ya de ahí, pues con estimulantes hemáticos, el hierro, el ácido fólico, la eritropoyetina para que suba la hemoglobina, ¿no? Los diagnósticos diferenciales que sí necesitamos hacer de repente con los sangrados, recuerden, siempre tener un diagnóstico de base y 2 o 3 diagnósticos presuntivos, para que de esta manera nos podamos nosotros asociar y que también no se nos pierdan otros diagnósticos. En el caso de esta tablita comparativa tenemos asociada por grupo etario, recién nacido con sangrado de tubo digestivo, enterocolitis necrotizante, malrotación y vólvulo, proctocolitis, enterocolitis, de la enfermedad de Hirschsprung, enfermedad hemorrágica del recién nacido, en el caso del lactante fisura anal, colitis infecciosa, proctocolitis, divertículo de Meckel, hiperplasia nodular, enterocolitis de Hirschsprung y la duplicación intestinal. En el caso de los preescolares y ya en los adultos, fisuras anales, colitis infecciosa, pólipo, púrpura, enfermedad inflamatoria intestinal, hablamos de enfermedad de Crohn o de Cushing, y en los adultos también, sobre todo si bajan de peso de manera, por ejemplo, un 10% de bajar de peso en un mes, 3 meses, más aparte del sangrado de tubo digestivo bajo, hay que sospechar de cáncer. En el caso del sangrado de tubo digestivo alto y sobre todo asociado al consumo de alcohol, de perforación de varices esofágicas, ¿vale? ¿Preguntas o dudas que tengan de los dos temas? Ya sea de la enfermedad hepática crónica, la cirrosis o del sangrado de tubo digestivo. Todo está bien, doctor. Una pregunta. ¿Nos va a compartir algunas bibliografías para poder leer más sobre el tema? ¿Por referencias? Si quieren se los pongo en el video que les voy a subir más tarde.
y ya Ok. pueden, ¿sale? Que igual pueden encontrar en YouTube videos o perlas que nos pueden de alguna manera complementar el conocimiento.